Arriendo quedó el cañaveral, la zona en un silencio total. Dije ahí, si no se le complicaba, pues lo hacemos en persona, pero si no, pues Pero por usted, aquí a la estamos. otra, esta Sí, es sí, sí. una de varias, porque hay mucha tela de dónde cortar. Sí, 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 la verdad que es de lo, he visto varios, así, ¿cómo se le llama? Como que estudian corridos y todo eso. Y la verdad, yo creo que usted es el que más le atina, pues, digo, Sí, viniendo de por, esa cultura y de ese por rollo. terquedad. Sí, no, Porque aparte soy sí el que creo que más he está, escrito. Ahora sí, como dicen ándele. que un reloj está bien, la hora, aunque esté descompuesto 2 veces en cada 24 horas. Entonces yo por terco, pues es que he escrito muchos libros y tengo mucho tiempo estudiando esto. Y desde varias disciplinas, es decir, no nomás de coyuntura, no nomás de lo que está ahorita, no nomás de comentar, sino que, modestia aparte, también lo he estudiado no solo desde un punto de vista histórico, o sea, que descubrí los primeros narcocorridos en los años 20, 30, 40, sino que también lo he estudiado en una manera comparativa. El narcocorrido comparado con, por ejemplo, los cantos de la yakuza Mm, japonesa, con los cantos del neomelódico de la mafia italiana. ujú. ¿No? Entonces, en ese Creo que los sentido, rusos también, ¿no? Creo que en Rusia también hay, pero también, yo y no he ajá. estudiado, no he hecho un estudio así con las canciones de la mafia rusa, ¿no? Pero un poquito también con los cantos, y no quiero decirlo aquí, pero porque no quiero que se lo censuren, pero los cantos de los guerreros árabes, digamos, Ah, ya, sí, sí, que, que- ajá. que emprenden acciones que pueden ser violentas. Entonces, Ujú, en, en su religión no se les permite cantar, se les permite decir poesía, no se les permite cantar, pero hay una dispensa cuando se van a encargar de estas misiones así un poquito, pues, de explotar. autodestructivos. Ándele. Sí. Entonces, eso creo que me ayuda porque no nomás es el comentario de lo que está pasando ahorita, Ujú, sino que es algo que he estudiado desde los años 90 realmente. ujú. No, sí, y también su perspectiva desde el lado, pues, de la calle, pues, o sea, que también como que mira lo que está pasando de la mano con, pues, en la vida, ¿no? En la ciudad o lo que sea que está reflejándose en esta música, ¿no? O como ahorita que dijo que se les permite a ellos la poesía, algo así, también mucha poesía antes venía como de la guerra y de guerreros y todo Es que eso, son ¿no? cantos de guerra. Ajá. Usted ve un corrido como ese de Así es mi cartel, es un canto de guerra. Que lo Ujú, com- y otros corridos que pueden ser comparado a lo que, mire, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los nazis les ponían las valquirias a todo volumen a los soldados de infantería y los llenaban de metanfetaminas. O sea, los alteraban. Estas son sí, prácticas muy antiguas, ¿no? La ujú, música como una suerte de alentador ujú, bélico, ¿no? Lo vemos en las canciones. Usted piense, por ejemplo, en esas canciones militares en Estados Unidos o en cualquier ejército, lo que se ujú, llama en inglés call and response, que va ujú. como el sargento, van como corriendo, el sargento canta una parte, y sí las ha visto en las películas, me imagino, ¿no? Y todos, Tarararararara, tararara, y y le todos repite responden. el pelotón y todo, El ajá. pelotón responde, y lo que hace eso es alejar tu mente del esfuerzo físico, Ujú, ponerte en un mismo ritmo junto con tus compañeros, o sea, tienen una función. Ya cuando te das ujú, cuenta, ya van 20 kilómetros que ujú, corriste y no se te hicieron que fueron 20 kilómetros. Entonces, hace ratito que estaba en un noticiero de Televisa, por ejemplo, me preguntaban que si el corrido era apología. Yo decía, pues muchos sí, pero no solamente ujú, son eso. Es ajá. más, o sea, son cantos de guerra, son fuentes históricas, ¿no? Y bueno, hay una parte de mí que creció escuchando los corridos. Yo soy de la colonia Libertad, Órale. ahí en Tijuana. Entonces, pues crecimos,
Pues crecimos en el Bordo, ¿no? Yo soy de la calle Ujú. 10. Escuchamos los helicópteros, que supuestamente no tenían que volar los helicópteros a México de la migra, pero yo los escuchaba arribita y estaba en la calle 10, es decir, a 10 cuadras del cerco, que Sí, en aquel entonces, en mis años, no había cerco, eran 3 alambres de púas, y órale. ajá. Pero en ese sentido, pues sí me ha permitido añadirle como otra dimensión a este tipo de estudios, es decir, Porque lo ha vivido, se podría decir, o por parte de... llegarle desde dos lados, Ujú, porque por otra, o sea, desde el lado académico, pero también con una consideración a la cultura popular. O sea, yo no tengo un desprecio por este tipo de producciones culturales. Hay mucha gente que se ujú, acerca a estudiarlas despreciándolas y ujú. además de una manera muy hipócrita, porque luego Sí, platicas con ellos en cerquita y resulta que sí saben, pero en público sí. no quieren decir, no, no, yo puro Beethoven y yo De puro... eso me he topado más, de gente así como que escribe como, la historia del corrido, cosas así, he ido a sus presentaciones de libro de eso, y la verdad siempre es una opinión bien, como bien externa, pues, como de muy a lo lejos, como que no se metieron mucho, como que le buscaron por encimita, y aparte también la experiencia personal, como dice, la que tiene, de haber crecido en la libertad y todo eso. A veces que me invitan a podcast a mí también y me preguntan que si, cómo veo que está la onda en la frontera y esto que el otro, le digo, carnal, si eres de ahí, le digo, yo creo que siempre hemos experimentado que politicen en los problemas de la frontera, de las drogas y todo eso, y pues desde siempre hemos visto como esto, los helicópteros, las corretizas, que un día ponen una cerca, que otro día ponen otra cerca más alta, y que esto que el Sí, otro, nosotros y me pregunto, jugábamos del lado americano, béisbol, y íbamos con las resorteras. En aquel entonces los migras te veían de 12, 13 años, no te decían nada. O sea, pero después ya te empezaban a mirar un poquito más grande, y ya como que sí te podían preguntar algo, pero lo que nosotros llamamos el cerro en la Colonia Libertad era básicamente un lugar donde podíamos jugar en aquel entonces, porque había tres alambres de púas, o sea, era una cerca que era un alambre de púas, que, que lo que hacías nomás era levantarlo y te metías, ¿no? Pero mire, una cosa que yo sí he notado en algunas de las personas que se acercan, no solamente colegas académicos, sino periodistas, es que no conocen el corpus, no conocen los corridos. Le ponen a algún ayudante, sácame la letra de 3 corridos para poder hablar enfrente del periodista cuando me están entrevistando. Entonces, eso no solamente desde mi punto de vista es un error, sino que es algo poco ético. Eso es hacer sí, trampa. Eso es como decir, yo voy a hablar de economía, pero no me gusta la economía. Y no he ajá. leído un libro de economía. Y no solamente eso, sino que desprecio la ciencia Sí, de la sí, economía. desde ahí si no hay un interés, pues no va a haber una búsqueda genuina, ¿no? Ni una investigación, y así. Y un desprecio, porque lo que hay es un Ujú. desprecio. Mucha de esta gente Más bien, ve más bien este para eso quieren estudio, aprender más, a lo mejor, como para más tirarle, pues probablemente. pero ni siquiera se meten a fondo. O sea, si usted Ujú, se fija, hay una confusión. Están hablando todavía en los programas del movimiento alterado. ujú. O sea, como que estuviera ahorita en movimiento alterado. O, Confunden o, movimiento o, alterado con corridos bélicos, con O corridos a todo, tumbados. ahorita todo le llaman corridos tumbados, a las Ándale, románticas, al exactamente. eso, todo, al campirano, a la banda, todo le dicen que todo, Todos son son los corridos porque les tumbados. llega una etiqueta y esa etiqueta para ellos es la única que vale y no hacen una distinción entre, por ejemplo, corridos tumbados y corridos bélicas. Son etiquetas, pero para empezar, los corridos Sí, tumbados, muchos ni siquiera son corridos, son canciones. ujú, Son canciones de amor y exactamente. desamor. Sí, porque Las más famosas, ella baila sola, esa no tiene nada que ver con el tema con un del corrido, nada. narcotráfico, ni con un corrido. Es una canción de amor y Ajá, desamor, de ligue. exacto, La exactamente. Diabla, por ejemplo, que también llegó a los primeros lugares globales. El mismo Ujú. caso. Sí, y en verdad son subgéneros, ¿no? O sea, de lo que en verdad es, pues, un corrido, o sea, ya sea con norteño, ya sea con campirano, con guitarras, con banda, como que se hacen estos subgéneros por modas, a lo mejor por el artista por sobresalir, como lo es el movimiento alterado, los corridos verdes, corridos bélicos, corridos tumbados. Digo, al final del día, pues el corrido es el corrido, ¿no? O sea, Es tonadas que una canción traiga, las narrativa. tonadas. Ajá, Mire, exacto. los corridos son canciones narrativas, es decir, canciones que cuentan historias.
historias de acción, historias de hechos, pero no todas las canciones narrativas son corridos. Ujú. Es decir, todos los Toyotas son autos, pero no todos los autos son Toyotas. Entonces, Exactamente, porque por exactamente, ejemplo sí. el vallenato son canciones narrativas, pero no son corridos. Entonces, Ajá, son canciones que cuentan historias, historias que no tienen que ver, por ejemplo, mucho con el amor. Esas son canciones líricas. La ujú, tradición, por ejemplo, de la canción ranchera es una y la tradición del corrido es otra. O sea, el amor y el desamor aparecen en el corrido muchas veces, pero como traición. Es decir, mm, en ese sentido, ¿no? Entonces, les decimos corridos porque la instrumentación es una que asociamos a los corridos, pero ujú, mucho de lo que llamamos corridos son simplemente son canciones. mm. Sí, sí. Yo creo la que sí marca una gran diferencia es un corrido y un narcocorrido, ¿no? Pues mire, un narcocorrido, así en un sentido estricto, es un corrido con temática de narcotraficantes o de Ujú, narcotráfico. ujú, que sea Pero más ese tampoco no ambiente, nos pues. podemos aferrar demasiado a una definición. Porque, por ejemplo, siempre que uno se aferra demasiado a una definición, desde mi punto de Ujú, vista, yo tengo varios libros de diferentes temas. Yo soy doctor en letras, entonces tengo libros de literatura y también tengo libros de esto. Siempre que se aferra uno a una definición, te paralizas. Porque luego mm, dices, este no lo puedo poner porque dije que eran 8 sílabas y este ya no son 8 sílabas. Aquí le están metiendo 14, 15 sílabas, entonces ya no es corrido, ¿no? O sea, yo siempre hablo de lo que asociamos a la idea de narcocorrido, a la noción de ujú, narcocorrido, o lo que entendemos por narcocorrido, porque la gente es la que entiende y la que da significado, ajá, aunque técnicamente sean canciones y no narcocorridos, ¿no? Pero la gente sí, dice, ah, mira, un corrido. mm, Hace muchos años, yo, por ejemplo, muchos años, entrevisté a Enrique Franco, ahí en Tijuana, en el Sambors del Río. Enrique ujú, Franco fue, ya murió en 2006. Enrique Franco fue el productor y compositor de cabecera de Los Tigres del Norte por muchos años. En los grandes éxitos de los Tigres del Norte de corridos de migrantes, Enrique Franco, el Grammy en los años 70 con una producción de Enrique Franco. Después tuvieron problemas, se separaron de sus carreras, ¿no? Pero una cosa que me decía él es, mira, cuando yo me fui a Estados Unidos para trabajar con los Tigres del Norte, lo que me sorprendió, dice, es que allá bailaban los corridos en Estados Unidos, dice, allá bailaban todo. Y ellos, de ujú, hecho, si usted platica con los Tigres del Norte, ellos se refieren a sus conciertos como bailes todavía. O sea, mm, no, estuvimos en un baile. ujú, Y ya cambió la dinámica porque la dinámica son butacas ujú, y a vender más asientos, ¿no? Pero sí, hay una cosa que entendemos, un tema que entendemos como corrido y que la gente, que es la que decodifica este tipo de producciones culturales, la gente que es la que le da sentido, la gente entiende lo que es un corrido. ujú. Y eso también, por decir eso que lo empezaron a bailar, eso también, ¿no creo que implica como? Yo siento que la gente, o sea, varía la razón en la que la gente escucha música. Hay unos que la escuchan nomás por escucharla, hay otros que escuchan lo que está en la radio, hay otros como yo que sí traemos nuestras playlists y nuestras música muy marcada. Y hay gente que nomás la escucha así, pues como prender la tele, pues, ¿verdad? Como eso de que a lo mejor en Estados Unidos bailaban los corridos en vez de, pues, estaban acostumbrados a que la gente pues nomás escuchara lo que decía el corrido, ¿no? Yo creo. Mire, en Estados Unidos los corridos, incluyendo los narcocorridos, toman una dimensión completamente distinta. Es decir, escuchar un narcocorrido en Estados Unidos tiene otras características. Para Ujú, empezar, en estos tiempos, pero siempre el mexicano se ha visto en una situación de ataque en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes un corrido donde se habla de mexicanos que son todopoderosos, que no le tienen miedo a la migra, ni al ICE, ni a la policía, o sea, eso es intoxicante para la gente. ujú, La gente exactamente. se deja llevar en estos 3 minutos de fantasía musical. Yo cuando hablo con los medios siempre pongo el ejemplo de algún paisano indocumentado, 40, 50 años, 20 años en Estados Unidos, con hijos, con familia, que tiene que ir a trabajar como todos los que vivimos en Estados Unidos tenemos que trabajar Ujú, en carro. Casi todos vamos a desplazarnos en auto, porque aquí está ujú, hecho el, la,
la idea es que gastes gasolina y que tengas auto, ¿no? Ujú, No hacen un sistema de transporte muy efectivo. Entonces, esa persona que va en su auto, digamos unos 20 minutos de ida, 20 de vuelta, sabe que si se pasa un alto, medio metro, que si trae un foco fundido, no solamente lo van a parar y le van a dar una multa de 100 o $200, lo van a deportar. ujú, Entonces, para este mexicano o mexicana hipotética, eh, 3 minutos de fantasía donde se es todopoderoso, donde no le tienes miedo a nada, porque eso es lo que ujú. es la música es una fantasía. Todo tipo de música, la música de nosotros, mi generación, antes de que hubiera videos, nos hacíamos los videos mentales, el que llegaba yo Ujú. cantando y ni tocar sabía uno nada, pero uno se Sí, imaginaba, ¿no? Entonces, eso es lo que es la música. Por una parte, es una producción cultural artística que te impacta, es decir, a los 3 acordes te puede cambiar el ajá. humor, Sí, pero y más el ah, que la mayoría de nosotros no nos impacta ni nos afecta al nivel de decir: "Voy a dejar mi trabajo de gerente en la fábrica no, pues no, y me ajá. voy a agarrar un cuerno de chivo, porque Sí. ya escuché este corridazo". No sucede así con el 99.99% de la gente. No, y aparte también el corrido trae como esto que le llaman la historia del héroe, ¿no? De no tenía nada, ahora tengo mucho, o no tenía nada y trabajé mucho, y eso resuena mucho con la gente que se vino a Estados Unidos a trabajar, que dejó todo a lo mejor, o de alguna manera adaptas y te haces tu fantasía, ¿no? Mental de que te acomodas a tu situación. A tu situación. Mire, acuérdese hace 2 años, al mismo tiempo que estaba triunfando Ella Baila Sola a nivel mundial, Ujú, dijeron que no lo iba a lograr de Chino Pacas, estaba sonando mucho en Estados Unidos y en México, no a nivel de Ella Baila Sola, pero un exitazo. ujú, Y empezaba a ver uno en TikTok porque acuérdese que fue como llegando el verano. Peso Pluma lo llevan a este show, el Tonight Show, uno de esos, como ujú, en abril. Para mayo hubo una explosión así de su fama. Y al mismo tiempo, un poquito la sombra Chino Pacas con ese corrido. Le dijeron que no ujú, lo iba a lograr, que es un corrido de un vendedor de drogas a nivel calle, pero que le está ujú, yendo bien. Y en TikTok empezaron a salir videos de muchachos en Estados Unidos y jóvenes y graduándose y mm, con el mismo verso, dijeron que no lo iba a lograr exactamente. con ese versito y luego decían, dijeron que no lo iba a lograr ni las letras y ahora soy ingeniero en Cal Poly. Dijeron que no lo iba Ujú, a lograr, hace 15 años llegué sin hablar inglés, ahora me dicen doctora de Harvard. O sea, la gente reacomoda el mensaje. O sea, no ujú. somos zombies que escuchamos una canción y, voy a dejar mi familia, ahí me voy, Sí, 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 como ¿no? zombies, exactamente, sí. Sí, y ahorita que está muy candente ese rollo, ¿no? De que, yo siento que la gente que ahorita está culpando al corrido, que dicen que hay que cancelar esa cultura, eso, yo siento que es la misma gente, por decir, el corrido se hizo popular hace apenas unos años, o sea, antes de eso era de clases bajas, muchos lo miraban como que de nacos, o no era tan popular, vaya, como cuando empezaron a hablar que el Balenciaga, que el Louis Vuitton y que esto, que el otro. Pero siento que esa misma gente que antes lo catalogaba así, son los que ahorita dicen: "No, no, no, el corrido es malo, el corrido", como que viene del mismo, no sé si clase social, tal vez, de gente que quiere cancelar o hacerlo ver culpable al corrido, cuando, pues, en verdad nomás está retratando. Yo lo he dicho, si cambia el Mire, corrido, no cambia sí, el país, pero si cambia el país, sí cambia el corrido. Entonces, yo creo que desde ahí sí nos dice retrata, pero mucho, ¿no? mire, yo, una de las pocas ventajas que tiene envejecer es que lo que la otra gente considera historia, tú lo viviste. Ajá, Entonces, exacto. para mí, el corrido ha sido exitosísimo desde los ochentas, Mm, desde los Tigres, desde los Tucanes, desde Chalino, pero ujú, lo que sí ha pasado es que ha penetrado en otros estratos económicos donde antes no penetraba. Usted tiene mucha razón. exacto. No Ajá. llegaba al DF, o a la zona central de México, No, casi no. y hasta Ahora sí hasta llega. si los fresas, por así decirlo, del norte, aunque supieran, o sea, ponían música de banda ya en la madrugada, o sea, ya para finalizar la fiesta, no era como que una peda donde incluías en tu playlist, rolitas de banda, o uno que otro corrido, eso, o sea, siempre fue como que sí lo escuchamos, pero cuando nadie nos vea, casi, casi, ¿no? Había una percepción de
de desprecio de clase. Mire, yo doy Ujú. muchas charlas, doy muchas conferencias en diferentes lugares, hablo mucho con los medios, pero también voy, por ejemplo, a conferencias universitarias. Y entonces siempre va a haber alguien que va a levantar la mano, ya un poquito menos, aunque ahora que surge esta campaña, yo sé que va a resurgir, pero levantaba a alguien y un poquito de, ¿cómo puede usted estudiar este tipo de cosas? Y yo pues siempre he pensado que independientemente, o sea, la gente estudia enfermedades, la gente estudia el cáncer, o sea, es un tema importante, ciertamente, y debe ser estudiado. Pero Cualquier problema, yo creo debería ser pero estudiado, mire, que el psicópata, que muchos de esto, los que lo otro. profesores que me escuchaban levantaban la mano y sí un poquito así, no, es que yo lo que escucho es rock clásico, a puro Beethoven y puro Schubert, y se acercaban hacia mí, ya hacia el final, y luego me decían, oye, si ahí cuando hablaste de esa producción, de ese LP, en aquel entonces, ese LP de los Tigres, pues en el cuarto corte me decían, el corrido fulano, eran expertos. Pero luego me decían, no, yo sí, la verdad sí escucho, pero no quiero que me oigan mis colegas. Y luego otro Ujú, colega también se acercaba y les daba una vergüenza decir que consumían o escuchaban música norteña. Eso sí ha exactamente. cambiado, pero también porque rebotó a nivel mundial. O sea, Ujú, mucha de esta gente cuando ve que a mí me llegan los videitos, me imagino que usted también, en alguna así discoteca de Milán o alguna discoteca de Francia que estaban escuchando algún corrido de Peso Pluma, como que ujú, les da permiso ya para decir, pues yo exactamente. también puedo porque lo Sí, escuchan los así esta clase nos acepta, si estos nos aceptan, pues yo ya no hay pedo, ¿no? Si los europeos dicen que todo bien, pues entonces todo bien. Sí, por eso creo que también se vuelve como que un tema de clases sociales donde, digo, yo miré, me empezaron a salir los TikToks de TikTokers quejándose de que no, debemos de dejar de, si escuchas esto, eres parte del problema, esto, y la mayoría eran fresas, o sea, la mayoría era gente que se miraba que era de una clase social, pues que a lo mejor, pues no, ¿verdad? Pero le voy a decir Entonces, una cosa, hay una hipocresía en esto, don Fernando, porque con una mano se quejan del narcocorrido y con la otra le marcan al dealer. no, y aparte, probablemente su papá es político y es parte de la problema, o Sí, sea, entonces, están del otro lado, pues, o sea, sí, están en el mismo espectro, pero simplemente están de otro lado donde a lo mejor, ahora sí que en el Dark Side of the Moon, ¿no? Ellos no miran lo que en verdad, a lo mejor porque viven una vida más cómoda y a lo o mejor no cómo miran gente armada, lo que contribuyen sea, a la situación. pero, exactamente, ajá. Es que mire, esto Y está plagado de hipocresía. Los ujú. mismos periodistas, o sea, que lo entrevistan a uno con una mano criticando y con otra, la gente sabe Y yo de hecho, patrocinan de otra manera. se lo comenté a nuestro amigo Luis Chaparro, le digo, le digo, se me hace un poco hipócrita de cierta periodista que diga que no se hacen corridos de gente bien o que no se hacen corridos de doctores, así, cuando ella tiene como 10 15 libros en todos habla de Arturo Beltrán, en todos habla o sea, no tiene una historia de una médica que salió del pueblo, no tiene una historia alentadora o positiva, pues, o sea, su material también se basaba pues en la problemática, ¿no? En ese pedo o sea, si alguien los lee, que sea ajeno el tema, también puede pensar que ella está glorificando simplemente porque está describiendo. Si un corridista dice, no, pues fulano tiene una Lamborghini, una mansión y 10 esposas, a lo mejor es porque él lo vivió, él estaba ahí cuando compuso el corrido, él miró lo que estaba pasando y pues lo plasma. Pero si otra persona lo escucha, va a decir, pinche vato exagerado, o está inflando al narco, lo que sea, pero ¿cómo está el rollo si miro eso el cantante? Pues, o sea, lo que está cantando, pues sí es real. No, Ya y que él también lo hay ponga mucha en una. mentira. O sea, el No, corrido eso que ni no qué, es la sí, pura eso que ni verdad. qué, sí. Nunca es la pura verdad, pero Nunca, tampoco ajá, son puras mentiras. Ahora, yo le voy a exactamente. decir una cosa, los otros corridos también se hacen, pero no Sí, triunfan. Es la verdad, o pero no sea, si hay triunfan, corridos es exactamente lo que yo he a dicho, es doctores, y exactamente. hay corridos a campesinos, y alguno de vez en cuando, no sé si se acuerda de aquel de Don Alejo, aquel Sí, el señor de señor de que peleó con Tamaulipas, los Zetas, sí, hace sí, sí. como 15 años o 10 años. No, pues Ese fue un corrido que, Hasta el Canelo tiene sus corridos y sí, que triunfó un no son poquito, tan sí. populares, pues, ajá. Siempre hay corridos a boxeadores, había corridos a toreros, pero no son tan exitosos. Hay un corrido que yo platiqué también a mí particularmente me gusta mucho, que platiqué ahí con don Luis Chaparro, el de
Mi pueblito, ¿no? De Gerardo Díaz. Es un gran corrido. Y ese es un corrido que habla del narcotráfico, pero básicamente para decir, en mi pueblito antes podíamos salir a las senadurías y ahora ni los perros salen porque tienen miedo. Y es como un reclamo a la gente, a los criminales, diciéndoles, déjenos vivir en paz. Está muy Mm. bien escrito, está la música muy... y fue exitoso, pero pues un corrido que le hagan algún ingeniero o algún doctor, no, nomás su familia la va a escuchar. Sí, 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 no va a resonar mucho con la gente, pues, o con la historia de la gente, ahora sí. Pero mire usted, por ejemplo, lo de los corridos tumbados. Este, podemos pensar, y yo sé que usted conoce el tema, por eso me da mucho gusto hablar, porque usted conoce el corpus, conoce los corridos. Pero, por ejemplo, ya estaba en el 2018. Yo me acuerdo que a mí me entrevistaban como el 17 y estaba esa transición de los verdes Ujú. un poquito a eso tumbado. Pero la explosión de los corridos tumbados así en números vino con la pandemia. Cuando Sí, todos estábamos encerrados y todos los jovencitos con miedo, sin una noción de futuro, sin una idea de voy a estar vivo mañana, pasado, y de repente estas canciones que hablaban de éxito, que hablaban de lujos, que hablaban de fantasías, ahí, desde mi punto de vista, ahí fue donde empezaron a surgir la gran popularidad de los corridos tumbados. Y además póngase usted, o reflexione en esto, ¿no? Tumbados, o sea, hacia abajo, mientras que ujú, los alterados hacia arriba. Una ujú, generación de jóvenes deprimidos, que son las que ujú. escuchan estos corridos y que de repente escuchan estas canciones Y de aparte, éxito y las abrazan. un poco medio emos también, porque también, Sí, o sea, yo que siempre comparo el tema con el rap, que como que también es como que va muy apegado, estaba mucho la onda de Lean, estaba lo que era el Juice WRLD, el rapero que falleció de sobredosis, Mac Miller, o sea, muchos de estos raperos que influyeron en la cultura eran adictos por depresión, o sea, ya sea sí, a Lean, le digo, a la bebida y todo eso, que de ahí es donde estos vatos lo traducieron a lo tumbado, pues, que era, no sé si sabe del rap, pero por decir, el que hizo famoso el Lean, la bebida de eso, es un DJ de Texas que se llama DJ Screw. Creo que él no sabe. falleció también de sobredosis. Y él empezó a hacer como remixes de canciones, se le llamaba Chop and Screwed, como hechas pedacitos porque estaban bien lentas, estaban como, las había adaptado para que estuvieran como que, ¿sí me entiende? Y Sí, él empezó a hacer todo eso de Lean, de tumbado, o sea, pero en inglés, hace ya como a principios de los 2000, yo diría, y pues o sea, hasta Little Wayne lo llevó y todo, Young Thug y todos estos nuevos que andan, entonces empieza a pasar con los morros acá con nosotros, pues con los mexicanos, de repente en esos años es cuando Natael pues va y se queda en Rancho Humilde y Junior H y todo esto y están encerrados, traen esta cura, está esta onda de sí, la depresión, o sea, la enfermedad mental, lo están hablando de todos lados, la gente se está identificando con y pero hacia empiezan estas... abajo. Sí, sí, Acuérdese sí, o que sea, ajá. el primer gran éxito, el de la codeína. Uh-huh, O sea, que básicamente dice, antes era otra cosa, ahora es hacia abajo. ajá, Porque es sí. una generación de, o sea, son jóvenes, son realmente muy jóvenes. Que Uh-huh. cumplió 24, 25 él hace algunos días, son Apenas sí, jóvenes hace. veinteañeros. Entonces, es esta situación de donde, por ejemplo, es la primera generación que va a vivir peor que sus papás. Todas las Uh-huh, anteriores generaciones, el abuelo vivió peor, el papá vivió un poquito mejor que el abuelo y sucesivamente. Había lo que nosotros llamamos una noción de progreso. uh-huh, Eso en buena medida se ha eliminado. Entonces, desde mi punto de vista, eso explica en gran medida la popularidad de este tipo de canciones, pero que además muchas de estas ni siquiera son, su popularidad estriba en México, porque este es un fenómeno, como usted lo sabe, más de Estados uh-huh, Unidos que de uh-huh. México. Pero, por ejemplo, algunas descargas de 900 millones, de 1 billón, en el sentido de 1000 millones, ni siquiera hay tantos mexicanos. Sí. Ni siquiera, o sea, Ni va en México ni Estados Unidos juntos, pues. juntos, desborda el fenómeno. O sea, Ujú, es decir, que por ejemplo, la música tiene mucho que ver, porque la letra es muy difícil de entender. Hasta los que más o menos exactamente. estamos
dentro de la cultura y nos dedicamos a esto, o los jóvenes, bueno, ¿y ese color qué significa? Ya se me olvidó qué significa ese color, y este otro color, ¿qué significa? Y las marcas, pero lo que les llama la atención, lo que les tiene que llamar la atención en Japón, en la India, en Italia, es la instrumentación. Que por otra parte, Ujú. mucha de la instrumentación, muchas de las canciones son musicalmente muy buenas. Sí, porque esa es otra cosa que no se habla, o sea, antes, pues, eran un poquito más básicas las tonadas de los corridos norteñones, Ujú. así, muy bien tocadas y todo, pero era un poquito más cuadrado el asunto, y de repente cuando empiezan a escuchar esta mezcla de instrumentos, la guitarra, meterle lo que hizo el Rego Locaro, meterle más rock, ahí sí me entiendes, porque mucho músico viene de otros géneros, entonces empiezan a mezclarle, y musicalmente son temas muy chingones, o sea, si los Tonos escucha un menores. músico, ajá, también lo puede apreciar, pues, y decir, o sea, muchos rockeros, los que Sí. tiraban hate y eso, de repente se empezaron a cuadrar cuando miraban cómo lo que hacían con las guitarras estos morros, pues decían, ay, güey, 12 cuerdas y la están tocando así, ya sabes, y Sí, como que no les quedó de otra, pues, ajá. muchos de estos jóvenes son, no, no quiero ofender, pero hijos, por ejemplo, hay una generación que son hijos de Chalino Sánchez, ¿no? Ah, Pero, sí. pero esta generación de la que tiene veintitantos años, pues ellos aprendieron su música en YouTube, Ujú, en Internet, ujú, viendo o sea, es otra manera de conceptualizar y de poder acceder a todo tipo de influencias musicales. Es decir, ya ujú, no tienes que comprar un disco del rapero fulano, todo está en internet. ujú. Sí, ajá, es como, yo he visto gente, pues, sí, que habla inglés nomás y dice: "Oye, la tonada suena bien alegre, ¿de qué están hablando?". Y ya le dices: "No, pues, que la bazooka y que esto y que el otro". Y te dice, ¿no? De que: "Oye, pero estas tonadas como bien Ujú. alegres y la gente las canta y las baila". Y le digo: "Bueno, pues, a lo mejor nunca has escuchado las canciones de Héctor Lavoe, donde, pues, sí es una salsa y está todo el merengueo y todos bailando, pero está diciendo que a Juanito le dieron un cuchillazo y que lo asaltaron y que este es el más duro del barrio". O sea, es muy normal también, siento, bueno, a lo mejor por nosotros que es las guitarras y todo eso, en Héctor Lavoe, que es como la Pero salsa y toda esa madre. los trombones Mm, y los instrumentos de viento. Mire, por ejemplo, la generación de ahora, para mí, hijos de Ariel Camacho. sí, Muchos de ellos. definitivamente. Que a Entonces, mí se me hace un poco, no, yo que lo viví, ahora sí, como dice usted, estoy un poquito más grande, ya en mis 35. Ariel Camacho no se me hacía como una gran estrella cuando estaba vivo. Siento que su es que muerte sí es lo cuando mueren. Igual con sí, Chalino, que sí, a mí me tocó también, ajá, sí se conoció un poquito en Tijuana, por ahí hay entrevistas en YouTube, pero Chalino sí, no era la superestrella. Se convirtió un poquito más en estrella cuando lo de Coachella, que lo ajá, quisieron cuando su matar en accidente de la Coachella, balazo, ajá, que fue como 5 meses o poquitos meses antes de que muriera él en mayo del 92. Entonces ahí explotó un poquito su fama porque salió un video de él en las noticias de Estados Unidos. Y ujú, por la idea esta de que lo habían supuestamente querido matar, en uno de mis libros que se titula Cantar a los narcos, yo tengo un capítulo dedicado a Chalino Sánchez y, por ejemplo, yo fui y pasé varios días en las cortes que hicieron en Estados Unidos investigando ese caso del supuesto intento de asesinato a alguien que se llamaba Eduardo Gallegos, que hasta hace pocos años relativamente estaba todavía en la cárcel, pero, y la gente decía que había sido un asesino a sueldo. O sea, yo lo que encontré era que un mecánico o adicto o medio carrocero, medio mecánico y que se ha hecho una leyenda, pero lo que él declaró, que tiene un cierto sentido, es que quería que Chalino le sostuviera su pistola como un prop, lo que en inglés, ¿no? O sea, como que sí, quería darle su pistola y que Chalino la disparara o que le aportara ajá, algo sí, sí, así, pero que Chalino, que siempre andaba armado, que siempre, en cuanto vio que se acercó, empezó a disparar. Chalino, y las declaraciones de este señor decía, el que hizo más daño fue Chalino, dice, él fue el que le dio más gente. Y ajá, los fragmentos de bala, que eran de calibre 10 y calibre 25, quedaron tan fragmentadas que no era posible reconocer quién le disparó a quién.
Hubo un Mm, solo muerto, que era un joven de apellido Carranza, de los Carranza por allá, de Tamazula, por allá. Después me enteré, es gente que también tiene corridos, pero fue accidental, le dieron un balazo en la pierna y simplemente no llegó la ambulancia, ¿no? se Pero desangró. sí, hay mucha mitología en todo esto, ¿no? Sí, y igual se va viendo cómo se va modificando, cómo va cambiando el país también, ¿verdad? Como decíamos, cuando empieza el movimiento alterado es porque empezó la guerra en el país, y luego de repente cuando empiezan los abrazos no balazos es cuando empiezan estos corridos más, pues más alegres, más de ropa, de lujos, como que a lo No, mejor pero en las esos ya calles les estaba estaban, yendo ¿eh? bien. Esos ya estaban. Mire, ahí le va, permítame, porque esto yo lo tengo bien Ujú, temporalmente. En los 80s y 90s sí había violencia, pero muchos de los corridos eran hasta metafóricos. Mis tres ujú, animales, luego empezamos a ver corridos donde, por ejemplo, se usaba drogas. Al ujú, principio lo decían en clave, se saludan muy seguido, por debajo de la mesa, y ya después a la descaradota, ¿no? Líneas de a metro, me llaman el sí, cocodrilo. Y eran corridos de muchas fiestas, donde no había tanta violencia. Cuando empieza a hacerse la violencia, usted tiene mucha razón, es que, es que se empieza a soltar se empieza a mostrar la violencia en los corridos. Un corrido que nos anuncia esto es el del Bazucazo, que es un ujú, corrido de diciembre exactamente. del 2005. Ujú, Entonces, en ese corrido ya nos empezábamos a dar cuenta que algo diferente estaba pasando porque estaban mejor armados el crimen organizado ujú, que los policías, ¿no? Entonces ujú, viene 2006 al 2012, pero hacia el final del movimiento alterado, que yo creo que, o lo que asociamos al movimiento alterado, que también eran las producciones de Del Records, que ellos mismos decían ujú, que se siente el contrapeso, decía Gerardo Ortiz, ¿no? ujú. Despuésito de eso, vino una corriente de corridos donde ya se hablaba mucho de marcas. Acuérdese de Mm. aquellas marcas de Ed Sí, Hardy. sí, Ed Hardy y todo eso, ajá, sí, sí, sí. Entonces ya había este corridos, volvimos un poquito a los corridos de fiesta. A lo que voy Ujú, con esto es que se encienden los trancazos y se encienden los corridos que hablan de trancazos. Si ujú, quieren que los corridos dejen de hablar de violencia, pues que se termine la violencia. Si quieren que los ujú. corridos dejen de hablar de narcotráfico, que se termine el narcotráfico. Y Sí, poco a poco la gente va a decir, oye, ¿eso de qué está hablando? No, pues que hace 40 años había unos que les decían narcotraficantes, porque así ujú, ha pasado en todas las tradiciones ujú, baládicas. O sea, en Estados Unidos había corridos, allá le llaman ballads, ujú. de forajidos, outlaws, Sí, ¿no? pues, En los Johnny desfiles de Cash aquí. tiene canciones así de outlaws, de que Sí, asaltan lo de trenes o cosillas, Folsom. ajá, ajá. Pero ¿cuándo se termina eso? O sea, Cuando a deja de fines pasar. del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empieza a imperar un Estado de Derecho que no hace necesario que la gente se haga justicia con la pistola en la mano. Ujú, O sea, cuando se entra a una modernidad plena, es que las producciones baládicas desaparecen y pasan a ser producciones folclóricas. Hace 2 años yo estuve en Irlanda y en Dublín, bueno, y visité otras partes. Bajándome del avión, estábamos tomando el taxi para ir al hotel y le pregunto yo al taxista, un irlandés, porque también hay muchos otros taxistas de otros lugares, le pregunté, ¿dónde puedo escuchar yo corridos? O sea, ballads, baladas irlandesas. Y luego se me quedaba viendo, ¿no? Por el espejo y como que medio volteaba. Y luego me dice, qué raro, dice, aquí en Irlanda solamente las personas mayores, me dijo, y los turistas escuchan baladas. Y le dije, pues yo ahora sí que palomita en los dos, le dije, en no, las 2. sí, en los dos quiero. Y me dijo, no, vaya al bar Cobblestone. Y allá se juntan cantantes antiguos, porque hay una tradición baládica irlandesa, pero de hace muchos años. Y cuando yo iba a esos y veía que los que escuchaban pues eran personas mayores. Y yo de repente en alguna ocasión platicaba con algunos de los músicos eh, cuando yo les decía que en México y en Estados Unidos, en la comunidad mexicana, los que oían estas canciones eran los jóvenes, se quedaban sorprendidos. Decían, no, Mm, aquí nadie menor de 50 años. Tuve que convencer a mi hijo que aprendiera a tocar estas canciones. Son canciones que se van olvidando. ujú, Canciones de hace 100 años, de hace 50 años, de 200 años. O sea, en un momento dado, cuando termine
el tema que alimente este tipo de corridos van a ir desapareciendo. O se van a empezar a hablar de otras cosas, ¿no? De otras cosas que estén No, no digo que va a pasando. desaparecer el corrido, pero va a ir Pero el narco desapareciendo corrido. este tipo de corridos, porque el Ajá. corrido va a continuar siempre que la gente piense que es necesario para algo. Por ejemplo, hay algunos corridos que están surgiendo ahora en el contexto acá del presidente estadounidense, corridos de migrantes, un poquito como los tigres del norte. Es decir, la comunidad se siente bajo ataque y empieza a cantar en sus corridos, pues, tratando de Lo que está defenderse. sintiendo. Ajá. Sí, 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 eso creo que es un tema bien complejo para que, o sea, ponérselo a la gente por también todos los temas que hay individualmente pues también importa mucho el tipo de músico que está escribiendo las canciones, pues si Peso Pluma influye mucho que no es un Natanael Cano, él la cuenta a su manera, ahora sí, el Peso la cuenta a su manera y están otros la cuentan a su manera, pero sí, yo me aventé un video así como reaccionando, me empezaron a salir muchos TikTok así de que reprimiendo que a los corridos y eso, y no miraba mucha gente como que contestando o así, y sí hice ahí un poco el video, pero aún así llegó gente que me empezó a decir como, no, es que no sabes el daño psicológico que causa y que esto y que el otro, y de hecho hasta creo que uno me enseñó como unos estudios que había, pero eran, no, o sea, es muy difícil, como le digo, ahí no están supuestamente estudiando como el tipo de música que si es música alegre, triste o enojada. Y le digo, sí, pero en este caso el fenómeno del corrido puede ser una letra bien bélica y una tonada bien alegre. Le digo, puedes ver gente, hay hasta cumbias ahorita, ¿sí me eso les entiende? llamaba la Entonces, atención, pero les llamaba la atención en Europa desde como el 2012. Yo me acuerdo ujú, que a mí me entrevistaban mucho de medios europeos y una cosa que preguntaban era, decían que sonaba como música de circo, pero que sí, cuando ajá. escuchaban por los instrumentos de viento, pero que cuando traducían lo que decían, dice, ¿cómo es posible que ustedes en México reconcilien una música tan alegre con temas tan tristes? Pero, Ujú. y eso como digo, como desde el 2012, 2011, por ahí. Sí, pues como una paradoja se le llamaría de que para la gente que no es de aquí o que no le sabe. Y de hecho, retocando ahorita me acordé un poquito del tema de cuando empezó el movimiento alterado, que para toda la gente es como que donde empieza lo más bélico, ¿no? Pero por decir, está este artista Regulo Caro, en una de sus entrevistas le preguntan por qué él es como pionero, ¿no? Del movimiento alterado, está Estaba en otra considerado como. compañía, pero yo englobo, o sea, él estaba en Dell Records, ¿no? Sí, pero Con otra él lo etiqueta, consideran pero como, era parte lo, de lo consi- lo, mismo. lo consideran pionero de los corridos progresivos y el Sí, alterado, que es cuando empiezan a hablar de todo esto. Y él en la entrevista, cuando le preguntan como, ¿qué escuchabas antes? Algo así, él dice, pues es que la verdad me dice, para mí los corridos bélicos empezaron en Tijuana, dice, con la explosión norteña, con todos estos grupos que había como locales. Y yo lo asocié por decir, la guerra contra el narco empezó en Tijuana. O sea, es donde se empieza a poner feo, es donde, digo, yo también que estoy ahí enterado con las noticias ahí del crimen y todo eso, es cuando, pues ahora sí que Sinaloa ya había hecho un trato con gobierno para quitar a los arellanos y empieza una guerra, pues, interna en Tijuana muy fea, desde poquito antes del 2008, que es cuando se hace como oficial, pero ¿no? Que mire, pasa, ¿no? Pero antes de yo, eso ya por había ejemplo, que ataques crecí en armados y eso. Tijuana, yo le voy a decir cuándo empecé a notar, con todos mis amigos, mi compadre Juan Manuel, mis amigos con los que salí a la Avenida Revolución, hubo un momento en los años 80 todavía donde empezó a cambiar la cosa y nos Ujú, empezamos a dar cuenta que ya no era de una cuestión de golpes, sino que si alguien en un alto querías como jugar carreritas o alguna cosa, empezaban a surgir pistolas. Cuando aquel, por ejemplo, ujú, que luego decían, hubo un muerto en la Plaza del Zapato, que luego le decían la ujú, Plaza del Balazo. ujú. Entonces hubo un momento en que Tijuana sufrió una transformación y ya era mucho más peligroso la vida nocturna. Pero para mí fue mucho antes del No, 2008. sí, ajá, para nosotros locales como Sí, que ya como que eso de la violencia lo empezamos a vivir mucho por la ciudad, que es frontera y todo eso. De hecho, yo no viví a lo mejor sí estaba vivo en los 90, pero estaba muy chico, pero escucho los sí, correos, pues decir, los Tucanes y todo eso. Y hay letras donde sí dices, ay, güey, como andan en un comando por toda la baja, donde ya se empezaba a denotar esta sí. como
opulencia de comandos, de tener apalabrado el gobierno, de andar todo eso. Y se mencionaba una que otra marca, pero diferente, como Tejanas 1000X, o que mis botas tal, y que el cinto piteado. Pero le digo, escuchando corridos de antes, sí, como que de repente los incomparables que tienen que Los las tíos, ¿no? 700 libras, todos esos, así Pero, por también. ejemplo, mire, usted que se especializa en tradición corridística de Tijuana y Baja California, es una tradición muy autocontenida, que se consume mucho en Tijuana. Ujú. Y unos pocos grupos que logran así el éxito a nivel nacional o internacional, obviamente los Tucanes, pero muchos de estos corridos eran corridos que se escuchaban en Tijuana, en la Baja, porque las condiciones de Baja California siempre han sido diferentes, pero que Ajá. no han tenido la repercusión que deberían tener porque, por ejemplo, para mí excelentes músicos, que yo sé que usted lo ha entrevistado, Miguel Comando, por ejemplo, para mí se me hace un Miguel Comando. excelente letrista. Este, pues los temas son violentos, pero Ujú, un corrido como el del 2008 que tiene él, ujú, este, un corrido que tiene una letra muy bien estructurada, una melodía que realmente cala y que cuenta un momento histórico en que hubo una división en, ujú, en, en los grupos del crimen organizado en, en Tijuana, donde ujú, amigo contra amigo, y de ujú. repente, ¿de qué grupo vienes Literalmente. ahorita? Exactamente. Entonces, es un corrido dramático muy intenso, pero como le digo, la tradición de corridos baja californianos o tijuanenses sobre todo, como que se movió en otra vertiente. Y lo que por muchos años ha tomado hasta ahora que ya, por ejemplo, el lugar desde donde se anuncian los corridos ya no es Sinaloa. O sea, los que están ahora en la cumbre son sonorenses, guanajuatenses, jaliscienses, y Jalisco. sigue habiendo músicos jóvenes muy buenos en Culiacán, pero por muchos años Sinaloa era como sinónimo de corrido. Y de Ujú, alguna manera era un corredor Sinaloa, Tijuana, o Sinaloa, Mexicali, Phoenix, o Sinaloa, Tijuana y Los Ángeles. Y en ese corredor como que quedaba obviado, ignorado un poco la producción tijuanense. ujú. Sí, y pues pues diferente la dinámica que la ciudad y todo eso aparte, pero también yo creo volviendo a ese apego que tienen como a lo que pasa en la calle, como dice, de repente la organización de Jalisco empezó a crecer, empezaron a salir corridos de ahí, músicos de ahí, en Sonora se empezó a poner bien fea la cosa, empezaron a Sí. salir músicos de ahí, Guanajuato también se empezó a poner fea la cosa y empezaron a salir, o sea, de ahí nace esto, pues como estos cantos desde queja, pues, o expresando nomás lo que está sintiendo la gente, ¿no? También creo que eso va de la mano. Sí, pero sí, y cada persona, por ejemplo, una cosa que yo digo eh, en entrevistas y cuando hablo es, por ejemplo, el corrido como género no tiene una ideología. Es Mm, decir, como género no. Los corridos individualmente sí tienen una ideología. O sea, pueden ser misóginos, pueden ser racistas. Hay otros corridos que defienden al inmigrante, pero el ujú, corrido como género no podemos decir el corrido es esto, ujú. porque los corridos son miles y miles. Hay En corridos de este momento militares, hay corridos en que estamos de hablando usted y policías. yo, cuánta gente, decenas de gente está subiendo sus corridos a YouTube o a otras plataformas. O Ujú, sea, es imposible saber, en un momento dado sí podíamos más o menos como saber lo que se estaba haciendo, ahora es imposible, porque hay miles. ujú. Sí, y que lo miré diciendo esto en una entrevista como la información que ven los corridos tarda a veces hasta años llegar a temas públicos como igual con Luis Chaparro, creo una vez me estaba preguntando por un personaje y me dice, no, es que aquí chequé los datos que tienen los soldados acerca de él y dice que él era militar no sé cuántos años y no sé qué tanto. Le digo, carnal, ese vato tiene como 15 20 corridos, le digo, y en ninguno ha dicho que es militar. De hecho, él dice que conoció a los jefes desde niño. O sea, imagínate, si alguien tiene 20 canciones hablando de él, pues obviamente ya casi tienes un perfil de la persona de que no, pues este vato en todos los corridos dice que fue amigo de los jefes de niño y ahora pues es jefe porque es su. Le digo, pero en los corridos, no, es Pero que aquí en las. dependiendo del personaje, porque Ah, hay no, algunos eso que sí. son extremadamente discretos, porque mire, No, el sí. corrido, en una definición así muy sucinta, en una nuez, como dicen luego, es la diseminación cantada de una fama.
Ujú. Entonces, hay un momento en que te conviene esa fama, pero hay un momento en que te perjudica esa fama. Entonces, Ajá. por eso es toda esta idea de que se permiten, que tengo permiso para cantarlo, porque al mismo tiempo que te levanta la fama, pero los corridos no nomás los escuchan los que tú quieres que los escuchen, también los escuchan los que te están Exactamente. persiguiendo. Entonces, hay gente que inclusive tiene sentido que hasta que dé claves falsas en algunos de sus Ah, cantos. no. Ah, sí, eso sí, pero bueno, ahora sí que en el tema de este personaje que en particular, pues no era muy discreto, o no es, porque Sí. todavía anda ahí, tiene muchos corridos donde en todos cuenta como que la misma historia, y estaba hablando con Luis de esto, le dije: "No creo que ese reporte esté bien", le dije. Entonces, de hecho, no me creyó, como que prefirió irse con la versión de Sedena, y ya de repente después me dijo: "No, ¿sabes qué? Sí", me dice: "Escuché esto, y que miré esto", y como que llegó ahí al le digo: "Es que por lo mismo de que mucha gente tiene catalogado los corridos como, nada, pura fantasía o esto que el otro, le digo, al final del día tienen que estar autorizados, le digo, entonces, alguna verdad tienen que llevar y en el caso de este personaje que ya tiene como 20 corridos, le digo, pues Es yo que hay creo las que es, dos. Mire, la gente dice, hay dos diferentes discursos. Y los dos, las mismas personas dicen los dos. Unos dicen, son puros alucines, son puras mentiras. Y después a contentillas dicen, no, de ahí sacan la información porque son puras verdades. O sea, sí, la misma gente a contentillas usa diferente versión. ¿Y qué sucede? Que hay verdades y hay mentiras, y hay ujú, exageraciones y hay estrategias. Tiene que haber por ahí alguien que diga, me la paso en la Sánchez Taboada, cuando en realidad se la pasa en la Libertad o en ajá, otra sí, colonia, sí, como para ajá, despistar. Allá váyanme a sí. buscar. O sea, Sí, tiene o mentira sentido. así de que a lo mejor un güey nunca tuvo una bazooka, pero tuvo 20 cuernos o un chingo de armamento. Nunca tuvo una bazooka tal vez, pero si en el corrido pones, tiene esto y una bazooka, pues a lo mejor el vato le va a decir, sí, tú ponlo, o sea, porque pues como que no cambia mucho el contexto de que al final el amigo anda bien armado, pues, ¿sí? ¿Entiende? Como que Sí, se y van los esos corridos detalles tienen que también. Ajá, exagerar. ajá, Pero desde exactamente, ajá. antes. O sea, la gente piensa que el corrido exagera a partir del narcocorrido. O sea, uno de los primeros corridos, que es el corrido de Joaquín Murrieta, comienza diciendo: Yo soy aquel que domino hasta leones africanos. Las Ande, pistolas y las dagas son juguetes para. O sea, cuando llegué a 1300, creo que, o sea, como que hubiera matado 1300. O sea, el corrido nació exagerando. ajá. Pero también cree que ya, bueno, sí, en letras como esas sí se ve un poco exagerado. Y pues sí, hay gente que piensa que por eso no es arte o algo así. Yo le digo, bueno, pues es como si yo puedo mirar la película del Padrino, le digo, y para mí es una gran obra de arte, es buena actuación, buena producción, se me hace una película bien chingona. A lo mejor italianos que fueron víctimas del verdadero Padrino no les va a gustar la película, ¿verdad? Como en México, que a lo mejor muchos no escuchamos o mucha gente se queja del corrido porque está viviendo esa realidad y está viviendo Y la es tragedia, válido ¿no? eso también, pero Es válido, eso, ajá. ¿qué tiene que ver con que sea arte o no? O sea, Exactamente. porque una cosa es que Exact sea edificante, una cosa es decir, ok, yo no le quiero poner esas canciones a mi niño para que duerma o contarle esas historias, pero eso es aparte. Ajá, Pero eso solamente cuando hablan de la alta cultura, ahí sí no cuestionan. Cuando hablan, por exactamente. ejemplo, de una estética del mal en los poetas malditos franceses, en Baudelaire, escribían de temas de drogas también, de temas parecidos, de violencia. Eh, Cuando la gente habla de Sherlock Holmes, de Arthur Ujú. Conan Doyle, Sherlock Holmes era drogadicto, heroinómano y cocainómano, y está en sus novelas. Y la gente, nadie dice, no, leí la novela de Sherlock Holmes y ya por eso me hice yo también adicto. O sea, hay mucha hipocresía cuando se estudia, cuando se habla de este tipo de producciones culturales. Y otra cosa, don Fernando, la mayoría no son buenos. La Ujú, mayoría, en el sentido, no son buenos artísticamente. Porque la mayoría de todos, de todo, no es bueno. Por eso se habla de ujú, mediocre. Mediocre viene de mediano. Entonces ujú. usted dígame, de 100 carpinteros, hay 3 que usted dice, este señor es un artista, y los demás Ajá, más o menos. De 100 novelas escritas, 2 van a ser recordadas en 100 años. De 100 ujú, poemarios, hablando de alta cultura, 2 o 3 van a ser recordados en 10, 15 años. Entonces, los mismos discos, las canciones, cuando hablamos de grupos, de canciones que decían, estos todos eran éxitos, no, si nos vamos a los años así, por ejemplo, los éxitos del rock,
No, lo que pasa es que te estás acordando de los grandes hits de este, pero el disco que salió el 62 tenía 8 canciones que nadie se acuerda y 2 que fueron súper exitosas. Sí, La mayoría exactamente. de todo es de mediocre para Medio. abajo, Ajá. pero también en todo tipo de producciones culturales, incluyendo corridos, hay algunos que son muy buenos. Ujú, Piense usted, por ejemplo, en los corridos de la revolución. Toda la gente los opone para decir, en sus comentarios que le llegan, a decir, no, los corridos de la revolución, esos sí eran corridos. Pero en la revolución se compusieron cientos, si no es que miles de corridos. Pero de los que nos acordamos son de 50 o 60. ujú, Los de la tumba de Villa, que el Prieto Azabache, que la muerte de Zapata. De los ujú, otros nadie se acuerda. Entonces, ¿cómo se puede estar hablando ahora desde el presente de una calidad de algo sin tener la perspectiva histórica? O sea, ¿cómo sabes ujú, cuáles son los que van a sobrevivir? Van a decir, no, la mayoría son malos. Pues sí, la mayoría de todas las canciones son malitas. De repente alguna es un super éxito o que dices, esta ujú. canción es muy buena. Pero eso va en todo. Mecánicos, doctores, Exactamente. cantantes, en todo la mayoría, por eso se habla de mediocre. Ujú. Oiga, y ya para no detenerle más ahí su tiempo, ¿a dónde cree que vaya el corrido después? O sea, o dependiendo de la situación del país, si llegaran, imagínense que se llegaran a invadir los gringos, me imagino que va a haber corridos hablando de los Sí. enfrentamientos y de todo eso, ¿no? ¿O qué El opina usted? corrido se nutre de la violencia. Ujú, O sea, es uno de los motores de la venganza también. Por ejemplo, mire, yo tengo todavía, pero casi no lo uso. Tengo una como página web, ujú, este, eh, y tenía yo ahí, ponía algunos ensayos, cosas así, ¿no? Como un blog que le decían. ujú, Y hace muchos años yo, como era el dueño y administrador, me metí a ver cómo es que llegaba la gente, llegando qué. Hace muchos años de esto, ¿no? Pero me di cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de la gente no llegaba por algún corrido de los Tigres del Norte en los 2010, 2011. Llegaban, por ejemplo, por Chuy Mauricio. Era como mm, y luego había, obviamente, los corridos clásicos. Pero ahí me nació una idea, después escribí yo un ensayo de que hay ciertos tópicos, como el tópico de la traición, mm, que son muy de corridos. ujú, O sea, el tópico de la traición no solamente se alimenta de la violencia, sino se alimenta de alguien que puede ser mala gente, pero se está enfrentando a un enemigo superior. a la Entonces, traición, ajá, sí, sí. o la superioridad numérica, de alguna Ajá, manera hay una cierta, eh, pues te identificas con una sola persona enfrentándose a 10. ujú, ¿No? Hay ciertos tópicos, pero el gran alimento del corrido es la violencia. Por eso es que, esta es mi hipótesis, en todas partes desapareció el corrido o las baladas, que son los corridos, menos en México. Y yo creo que en México no desapareció precisamente por la Revolución Mexicana. Es decir, a finales del siglo XIX, cuando estaba desapareciendo de todas las tradiciones, en México surge en el principio del siglo XX la revolución, al mismo tiempo que se estaba desarrollando la industria fílmica, la industria discográfica y la industria mm. de la radio. Y entonces Entonces todos alcanzó a esos meter su pata corridos, ahí, como quien dice, no, alcanzó a todos meter esos el pie corridos y la violencia. quedaron grabados. Ajá, Y así es que los conservamos. Muchos de los corridos que quedaron grabados no nos acordaríamos de ellos. Entonces, ¿qué tenemos en México? Esos corridos de la revolución que se siguen componiendo en los 20, 30. Después hay como una suerte como de pausa, ujú, pero renacen cuando se empieza a poner la situación económica y la situación pues mala en más México fea. con los Mm, Tigres del Norte. Empiezan las devaluaciones y regresa el narcocorrido, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tuviéramos que llegar a alguna conclusión, es que el contexto es lo que marca el corrido. O sea, no hubo sí. gente que se puso a cantar con las guitarritas en 1909 y vamos a cantar de una revolución y luego alguien dijo, ah, miren, están cantando de una revolución, vamos a hacer una revolución. No fue así, Sí, fue al revés. exactamente. Primero hubo revolución y después alguien llegaba al campamento y decía, voy a hacer una cancioncita de la batalla que tuvimos hoy. Eso Sí, es la lo realidad es la que que pone las piezas, ¿no? Del rompecabezas, ahora sí que el sí, artista eso no nomás las significa que muchos de los temas no sean poco edificantes. Eso no ujú, significa que muchos de los temas sean apologías o que ujú, diga uno, ¿cómo puede estar diciendo esto? Esta persona, ¿cómo puede estar cantando de esto, no?
pero sí hay una relación, desde mi punto de vista, muy directa con el contexto. Desaparece el narcotráfico, va a desaparecer el corrido que habla del narcotráfico. No, pues ahí lo dejamos, ahí concuerdo yo al 100%, esperemos no sea la última vez que pase aquí a saludarnos, aquí al podcast, y pues tienen las puertas abiertas cuando quiera venir también, si quiere anunciar algo, lo que sea, si quiere anunciar algo ahorita, tiene algo que tenga ahí, Bueno, pues también decir que creo que estamos en la producción de un libro que va a tratar de explicar los mecanismos de la industria, de lo que llamamos regional mexicano o corridos mm, un poquito desde adentro. Es un libro basado en podcast como el suyo. ah, Hasta el suyo está por ahí de repente. es todo. Sí, sí, sí. No, pues Entonces, igual ahí en lo que le pueda echar la mano también, pues ya sabe pues que, nomás anunciar eso, todavía no está el, sí, el sí, sí. libro, pero va a salir. No, pues para que esté pendiente ahí la gente y ahí le chequen ahí las conferencias que hace y todo, la verdad que están muy interesantes y pues otra vez muchas gracias por caerle y esperemos vuelva pronto. Ándele, cuando me invite. Ya está. Muchas gracias. Ándele, gracias.